Bueno, en el tercer trimestre de este 2019, la deuda de los hogares en Chile llegó a su máximo histórico, alcanzando un 75% de los ingresos disponibles en un año. El Banco Central detalló que el principal componente de la deuda son los préstamos hipotecarios, aunque también suma otros instrumentos como el crédito de consumo o tarjetas. Para profundizar en este tema estamos con Francisco Aravena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, algo bastante preocupante lo que está ocurriendo también con la economía familiar. Un 3/4 del ingreso familiar está destinado al pago de deudas. Claro, lo que se observó, bueno, fue la muestra del tercer trimestre de este año, y en comparación con el mismo periodo del año anterior, creció un 2,9%. Suena muy preocupante, ya, porque es un 75% del ingreso disponible, pero hay que distinguir que es el stock de deuda sobre el ingreso disponible total. Entonces, esto también distingue ciertas diferencias en el endeudamiento de los chilenos. Es probable que exista un acceso a deuda diferenciado en ciertos sectores de ingresos, sobre todo cuando la explicación se centra en el incremento importante de los créditos hipotecarios. Hay que entender que es cierto segmento de la población el que tiene mayor acceso a estos créditos hipotecarios, y este fenómeno se venía observando ya hace por lo menos más de un año. En el 2017 más. 2017 más o menos, sí. Cuando bajaron las tasas de los créditos. Exactamente. Y el otro fenómeno que el Banco Central venía evidenciando con preocupación era el considerar más de un crédito hipotecario. Muchas personas tomaban 1, 2 o 3 créditos hipotecarios, incluso al mismo tiempo, cuando los bancos no tenían la posibilidad de verificar el sobreendeudamiento que ellos tenían. Y esos créditos hipotecarios adicionales no siempre se destinaban a vivienda, eran probablemente para arriendo, entonces estaba sobre la posibilidad de pago, dependía de un tercero finalmente. Y eso podría ser bastante riesgoso. Entonces, este fenómeno yo creo que ya venía avanzando hace un rato. Claro, acá el Banco Central también ya había hecho una alerta que esto estaba ocurriendo, lo decíamos, desde el año 2017, y que principalmente era para la compra de más de una vivienda. Tú lo decías para una segunda vivienda para arriendo. Pero finalmente la persona que pide el préstamo quedaba de algún modo amarrada a finalmente si podía arrendar o no el departamento. Algo que también se ha visto también disminuido en el último tiempo porque la gente está arrendando menos. ¿Cuál es el problema principal que está radicando ahí? O sea, lo que puede pasar con esto, y es lo que nunca esperamos que pasara, y era la situación menos deseable, es que en algún minuto la posibilidad de pagar estos créditos fuera imposible si es que los arrendos empezaran a disminuir. Y es lo que quizás podría empezar a pasar posterior a esta medición del tercer trimestre, porque nosotros lo que estamos observando es antes de esta crisis social que empezó en octubre. Entonces, esta situación tan vulnerable se podría transformar en una catástrofe en el futuro si es que estos créditos hipotecarios no pueden ser cubiertos y se transformarían en deuda morosa de esta deuda que se adquirió hace 1 o 2 periodos atrás. Además, hay que agregar que durante el año 2018, bueno, fin del 2018, principio del 2019, las tasas de interés eran bastante atractivas para poder acceder a un crédito hipotecario. Bueno, la política constante que había tenido el Banco Central, esta política monetaria expansiva, había empujado un poco a una baja las tasas. Incluso en septiembre existían tasas históricas. Bajo el 2%. Claro, incluso en algunos casos. Entonces, era muy atractivo el financiamiento hipotecario hasta ese minuto. O sea, posterior a la crisis social esto cambió. Entonces, la oferta en ese minuto también era muy atractiva. Entonces, la demanda probablemente también creció incentivado por estas tasas. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer, por ejemplo, en un caso hipotético, una persona que gana 1 millón, dice ya me endeudo en 2 créditos hipotecarios de 250.000 pesos, pagar mensuales cada uno? ¿Eso es recomendable, teniendo en cuenta que queda un 50% para otro tipo de gasto? O sea, ¿cuál es lo ideal? En general, los bancos hablaban de un 25% del ingreso disponible y prácticamente esa es la política. Ahora, lo que sucedió en algún minuto es que muchas personas tomaban 1, 2 o 3 créditos hipotecarios al mismo tiempo y los bancos no tenían esa información. Entonces, en ese contexto era muy complejo poder verificar la posibilidad de endeudamiento. Ahora, si todo resultaba bien y nosotros teníamos proyecciones, X inversionistas, de arriendo en lugares que probablemente tenían alta demanda por arriendo,
podría resultar. Ahora, el riesgo que se corre, ¿dónde está? ¿Quién tiene el riesgo? Las personas que toman el crédito, el arrendatario, porque finalmente yo estoy tomando un crédito, pero el riesgo va a depender un poco de quién me pueda arrendar el departamento. O sea, hay lugares hoy en día que probablemente esto bajó, muchos inversionistas que el año pasado tomaron crédito hipotecario, invirtieron en ciertos sectores de Santiago que hoy en día difícilmente van a poder pagar ese crédito hipotecario. Sí, por ejemplo, ¿de qué manera ha influido, por ejemplo, el estallido social del 18 de octubre para estas tasas que se ha dado a conocer por el Banco Central? O sea, primero hay que distinguir lo que pasa con los bancos también, los cambios de las tasas de interés. El riesgo que empezaron a enfrentar fue distinto posterior a octubre, entonces era natural que las tasas no se mantuvieran tan bajas. Ahora, lo que pueda pasar con el endeudamiento de aquí al futuro, posterior al estallido social, va a depender un poco cómo se comporta el empleo. Hasta ahora las cifras de empleo no nos han mostrado datos negativos, pero esto está recién comenzando. Los efectos, los coletazos de la crisis social se pueden empezar a ver en enero, los datos de diciembre que todavía no los vemos, lo que pueda pasar recién en marzo. Hay industrias que están súper afectadas, entonces el efecto que pueda tener esas industrias sobre el empleo, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, va a aumentar quizá enormemente la presión hacia un mayor endeudamiento de las familias. Sí, acá lo que decía el Banco Central, que el principal causa de endeudamiento son los créditos hipotecarios, pero también están los créditos de consumo y también las tarjetas de crédito. Claro. Eso también ha ido afectando para que esto vaya aumentando, ¿no? Es que hay que pensar que los créditos de consumo y las tarjetas de crédito son este crédito más fácil, ¿ya? O sea, es lo que tengo ahí para poder usar en el gasto corriente, ¿ya? Los créditos hipotecarios corresponden a una planificación un poco más elaborada, un bien que, por último, se puede vender, existe un respaldo, finalmente. Pero el aumento en el crédito de casas comerciales, por ejemplo, en el retail, de la tarjeta de crédito, es de un gasto corriente, y quizás ese es un crédito más malo, entre comillas, porque es de gastos que quizás en estos periodos debieran empezar a disminuir. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación que usted puede hacer a una persona que, ponemos el ejemplo que gana $1 millón de pesos? ¿Por cuánto es el máximo que se debe endeudar? Su deuda debe ser de 500.000 pesos, de 300.000 pesos, o sea, para poder vivir tranquilo y poder afrontar también otros gastos. En el caso de si una persona se enferma y tiene que enfrentar un gasto mayor en salud, tiene que hacer frente a eso sin acudir a un crédito también de consumo para enfrentar los gastos hospitalarios en la clínica. En general lo recomendable no es superar un 30% del total del ingreso. Ahora, esto depende de un montón de factores y es difícil también prever qué es lo que pasa con el futuro. Ahora estamos en una situación de incertidumbre donde la recomendación es quizá resguardarse, tratar de ahorrar y disminuir un poco los gastos excesivos, quizá quedarse solo con los gastos corrientes. Entonces hay periodos en los cuales es probable que las personas quieran aumentar el nivel de gasto y se quieran sobreendeudar, pero va a depender un poco de la situación. Hoy en día la situación es compleja y muy incierta, es difícil visualizar qué es lo que pueda pasar este primer semestre del 2020, si es que va a existir algún atisbo de recuperación en la economía. Ya, bueno, estamos en un periodo de vacaciones, pero en marzo hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, qué es lo que pasa con las pymes que no pudieron soportar este temporal que tuvieron entre octubre y marzo, sobre todo sectores como el turismo, el comercio. Claro, se ha hablado que también las cifras del desempleo han aumentado, pero que no se ha visto reflejado al 100% de ellas, que estas se van a ver reflejadas ya sea en febrero o marzo. Teniendo en cuenta ese escenario, ¿cómo podría afectar también el endeudamiento de los chilenos de aquí de cara al 2020? ¿Estas cifras podrían ser superiores al 70%? Claro, porque las últimas cifras del último trimestre registrado alcanzaron a incorporar apenas octubre. Entonces queda un poco el efecto de noviembre, diciembre y lo que pueda pasar en enero. Es probable que eso aumente, es muy probable que la cifra de desempleo se vaya incrementando. Y no solo eso, hay que considerar también que podríamos tener cifras no tan malas de desempleo, pero la calidad de los empleos quizás también disminuya, los salarios disminuyan. Entonces, bajo ese escenario, si yo mantengo los niveles de consumo, es probable que la deuda también crezca. Las personas van a tener que financiar. Si se enfrentan mayores periodos de desempleo o estos periodos de desempleo son permanentes, sin duda la mayoría de los hogares va a tener que endeudar para poder consumir o subsistir. Sí, tú decías, muy recomendable también, por ejemplo, educarse en materia financiera,
porque un joven cuando comienza su periodo laboral y tiene sus primeros ingresos también se entusiasma en gastos que a lo mejor no son necesarios teniendo en cuenta el escenario que se está viviendo. Es importante tener una educación financiera para poder enfrentar también el futuro como persona y también ahorrar y poder también comprar un bien de manera organizada. Esto ha sido preocupación de muchos gobiernos. Incluso este gobierno tiene varios planes, el Ministerio de Educación. El ministro en la última entrevista también lo mencionó. Hay dos líneas ahí en la educación financiera. Primero, está esta cultura del gasto y el sobreendeudamiento, que tiene que ver con yo tengo un determinado ingreso disponible, cuánto es lo que yo podría gastar, cuál es el ingreso corriente y el orden. Y lo otro tiene que ver con el conocimiento financiero cuando yo tengo que acceder a deuda, porque muchas veces lo fácil es un poco más caro. Entonces, pueden aparecer créditos del retail o créditos, saca en la tarjeta, aprieta un botón en el cajero y te vamos a entregar un monto de dinero o firma acá, pero tienen un montón de costos asociados, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene deudas en la tarjeta de crédito, también en la línea de crédito, ¿qué es lo que más es lo prioritario pagar? Lo más caro. En ese caso, ¿cuál Y sería? lo más caro es la línea de crédito. Línea de crédito. En ese punto la educación financiera es fundamental, porque si nosotros vivimos en un mundo en el cual constantemente estamos accediendo a deuda, tenemos que tener claro cuál es el costo financiero que tienen los instrumentos que me pueden servir para poder sobrevivir, ¿no? Finalmente. Y muchas veces la línea de crédito, como es algo tan fácil que está ahí, se utiliza, ¿no? Tiene un interés diario. Entonces ese interés diario va a incrementar día a día la deuda que yo estoy acumulando. Muchas veces es mejor tomar un crédito de consumo, pagar esa línea de crédito y poder financiar todas las otras deudas que puedan ser más caras. La decisión de tomar un crédito hipotecario tiene un montón de cosas que las personas tienen que observar, entender lo que pasa con la carga anual equivalente. Entonces, todas las medidas que toma el gobierno en pro de informar mejor a la población, de hacer más fácil la lectura, eso es finalmente lo que a las personas les interesa. Porque a uno le pueden hablar de CAE y nadie entiende lo que es el CAE. Fue un avance. Pero está claro que muchas de las personas no lo miran, no lo comparan. Pero hay un avance en tratar de informar de manera más fácil. Y eso yo creo que tiene que seguir existiendo. O sea, esos esfuerzos no se tienen que acabar. La idea es aterrizar un poco más la información a la gente. Y en ese sentido, ¿qué te parece a ti la ley de sobregiro que comenzó a regir a partir del 1 de enero? Yo creo que es una muy buena medida porque efectivamente las personas, al no saber, al no observar, no la pagaban y esos intereses se iban acumulando diarios y podían llegar a deudas enormes. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero es mi libertad pagarlo, yo también necesito liquidez, quiero pagar. Sí, pero la línea de crédito va a seguir funcionando. Entonces, muchos bancos ya lo tenían. Ahora, sonaba un poco extraño que otros bancos no lo hicieran, porque era, bueno, el dinero está ahí, yo sé que debo esto, pero yo te voy a seguir cobrando intereses. Entonces, creo que fue una buena medida porque eso aliviana a un montón de personas que, por desinformación, pensaban que no importaba que se mantuviera o que yo no pudiera pagar la línea de crédito. ¿Cuáles son las principales deudas de los chilenos, aparte de los créditos hipotecarios, que es una deuda importante, por último, un bien raíz que en el caso de emergencia se vende? Pero los otros tipos de deudas, ¿cuáles son y que muchas veces no son tan relevantes para una persona? Por ejemplo, mucho se habla de los créditos automotrices. Compra en tecnología, el cambio del teléfono, el cambio del televisor, ropa. ¿Cuáles son los principales gastos? Es difícil homogeneizar el comportamiento de deuda de los chilenos, por razones obvias. Hay niveles de ingresos bien distintos, pero hay ciertos sectores de la población que tienen gran parte de su deuda en el retail. Y en el retail probablemente es compra de tecnología, ropa, de cosas, de gastos corrientes, ¿ya? Entonces, eso sí ha crecido en el último tiempo. Obviamente los datos que nos mostró el Banco Central tienen que ver con un monto en términos hipotecarios, porque obviamente son más grandes, pero no representan a gran porcentaje de la población. Hay un porcentaje de la población de menores ingresos que centra sus deudas en el retail. Ok, Francisco, muchas gracias por estar acá en la Mañana Informativa, conversando sobre este tema, obviamente, que preocupa a miles de chilenos. Gracias por la invitación. Muy bien. Seguimos con más informaciones. El Instituto Nacional de Estadística se informó que el 2019 cerró con una inflación